Bienvenidos a la capacitación técnica, certificación de redes de fibra óptica. Introducción al tema. En el capítulo 1, observaremos los métodos de fusión y las distintas prácticas para reducir la atenuación en los filamentos. En el capítulo 2, nos centraremos en la certificación y las pruebas realizadas en las redes de fibra óptica. Capítulo 1. Métodos de fusión, optimización y prácticas para reducir la atenuación. Cables de fibra óptica. Identificación de un cable. Los cables de planta externa que usa la empresa, típicamente se basan en el estándar ANSI-TIA 598C. Este estándar especifica un código de colores definido en la siguiente tabla. Como pueden observar, cada cable se compone de minitubos o buffers con colores asignados según su posición. No obstante, este esquema puede variar según el origen de fabricación del cable. Es importante conocer e identificar los minitubos que componen la cuenta de cada cable, ya que esto podría generar fallas al momento de realizar fusiones en la planta externa. Por ejemplo, un cable de 288 fibras posee 2 pares de minitubos por cada color, en la mayoría de los casos. Según ANSI, la identificación de las cuentas sucesivas en estos minitubos puede basarse según la siguiente tabla. En ella, pueden observar los diferentes métodos de marcaje para las cuentas de cada cable. Estas marcas van desde la primera hasta la sexta cuenta para cables de hasta 864 filamentos. También es importante saber que no todos los cables siguen esta secuencia específica, así como no todos están conformados por 12 hilos por minitubo. Analicemos la siguiente imagen. En ella vemos 2 cables con estructura diferente. En la carta 1, observamos un cable de 72 fibras, con la estructura típica de 12 fibras secuenciales, y sus respectivos minitubos en secuencia. En la carta 2, observamos un cable de 24 fibras, con una estructura de 4 fibras secuenciales, distribuidas en 6 minitubos. Normalmente, dentro del minitubo pueden existir filamentos incoloros, que solo se ocupan para rellenar el espacio interno del minitubo, pero que no son funcionales. Este estándar también puede observarse en cables de otras capacidades, por lo cual el técnico debe estar precavido al momento de ubicar estos casos. Métodos y procedimientos de fusión. Corte y pelado del cable de fibra óptica. Corte y preparación de la fibra. Antes de empalmar, tienes que cortar la fibra de una manera exacta. Esto se logra con la cortadora de precisión. Para realizar un buen corte sigue estos pasos. Con las pinzas pelacables, retira 5 centímetros del recubrimiento para dejarlas al descubierto, procurando no dañar la fibra en el interior. Limpia la fibra con un pañuelo humedecido con alcohol isopropílico para eliminar impurezas. Paso 1. Primero levanta la tapa superior. Luego levanta la tapa de la cortadora y coloca la fibra a 16 milímetros, si usas manguitos termoencogibles. Y a 10 milímetros, si usas protector autoadhesivo. La mayoría de las cortadoras cuenta con una regla que va de 6 a 20 milímetros. Seguido de esto baja ambas tapas. Primero sujeción y luego superior. Deslice el disco de corte firmemente hasta escuchar un clic. Vuelve a levantar las tapas para retirar la fibra. Verifica que el corte haya sido efectuado correctamente y que no presente imperfecciones, como se muestra en la imagen. Recuerda tener extremo cuidado cuando manejes las fibras, ya que son muy frágiles y se pueden fracturar. Métodos y procedimientos de empalme. Empalme de fibra óptica. Hay diversos métodos para unir las fibras ópticas, el más utilizado es por fusión. Para fusionar 2 fibras ópticas, haz lo siguiente. Coloca la fusionadora sobre una superficie firme y horizontal. Seguido de esto procede a encenderla. Introduce un tubo termocontráctil en una de las fibras que vas a unir, esto en el caso de que no ocupe splice autoadhesivos. Abre la tapa de la fusionadora y levanta los soportes. Coloca las fibras a una distancia cercana a los electrodos, pero sin tocarlos. Baja los soportes y cierra la tapa. Presiona el botón de inicio, y en la pantalla verifica que las fibras estén bien cortadas y alineadas, de lo contrario tendrás que volver a cortarla. Si el corte es adecuado, presiona el botón para realizar la fusión. En la pantalla de la fusionadora, aparecerá la atenuación en el empalme, el cual debe ser igual a 0 para que sea aceptable.
Si la atenuación es mayor, deberás cortar el empalme y realizar uno nuevo, de lo contrario retira el empalme de la fusionadora. Seguidamente, desliza el tubo termocontráctil para cubrir la zona del empalme. Coloca el tubo termocontráctil dentro del horno, cierra la tapa y presiona el botón para calentar el horno. Cuando escuches el bip, retira la fibra del horno. Este procedimiento se debe realizar para cada fibra que vayas a fusionar. Recuerda revisar los códigos de colores y realiza los empalmes correctamente. Métodos y procedimientos de empalme, fusión y características. La alineación del filamento al momento de la fusión es crucial. El correcto ajuste de los ejes X, Y y Z dentro de la máquina permiten fusiones bien alineadas, con bajas atenuaciones y sin anomalías fenotípicas. El correcto ajuste de potencia de arco permite crear uniones perfectas sin sobrepasar el umbral de temperatura. El análisis videográfico que poseen las máquinas permiten visualizar la fusión realizada desde diferentes ángulos para calcular mediante algoritmos la atenuación resultante del empalme. Las gráficas resultantes permiten observar los bordes del revestimiento y del núcleo para evaluar la alineación en tiempo real del filamento insertado, así como las anomalías de corte ejecutado. En sus pantallas, pueden observar algunas de las anomalías generadas por un mal corte de la cortadora longitudinal. Una limpieza periódica de los desechos cercanos al punto de fusión permiten obtener empalmes más limpios y sin agentes contaminantes. Por otro lado, el buen uso de la cortadora, la alineación de la cuchilla y la rotación de la misma de forma periódica evita que se generen cortes irregulares, que a la larga producirán fallas en el proceso de fusión. Métodos y procedimientos de limpieza. Una mantención adecuada permitirá un buen desempeño en la generación de empalmes. Es relevante limpiar y asegurarse que no existan agentes contaminantes cercanos a los electrodos. Usar hisopos con alcohol isopropílico ayuda a limpiar áreas llenas de virutas, polvo y otros agentes dañinos. La limpieza de las lentes, cámaras y espejos internos resulta necesaria. No se recomienda usar producto de aire comprimido que produzcan humedad. El correcto ajuste y configuración de la máquina es importante, sobre todo al seleccionar el tipo del filamento a empalmar. Un alto porcentaje de los empalmes realizados en redes externas se realiza en modo SM automático, single mode o monomodo. Manipulación de filamentos en cajas de empalme. Ante un requerimiento que contemple intervenir o manipular filamentos en cajas, se deberá tener presente las siguientes consideraciones. Todo personal técnico debe reportar la actividad con el supervisor directo. Al iniciar la actividad, debe disponer de los implementos de protección personal y usar solo las herramientas autorizadas. En caso de que la caja se encuentre en zona urbana, demarcar o acordonar la zona de trabajo con barreras, conos o cinta. Si la caja es aérea, tomar medidas de precaución sobre actividades en altura, apoyos de la escalera, arnés de seguridad, guantes dieléctricos y cabo de vida. Al bajar la caja del vano, evitar jalar por los cables de ingreso, ya que de no poseer puntos de sujeción, los buffers pueden presentar atenuación, quiebre o torsión. Si la caja se encuentra en cámara subterránea de profundidad considerable, permita ventilar por espacio de 5 minutos. Todo desperdicio, viruta o basura debe ser depositada en contenedores o bolsas para su desecho. Métodos y fusión de pigtails. En este segmento, te mostraremos cómo realizar un empalme por fusión de un pigtail. Es un proceso relativamente sencillo. Primero, vamos a preparar la fibra y retirar la chaqueta exterior con el pela cable. Retire un segmento de al menos 30 milímetros, y luego elimine el revestimiento acrílico, utilizando el pelacable. Luego, limpie con una toalla humedecida con alcohol o solución limpiadora. Deslice la toalla hacia el final de la fibra, una o dos veces hasta que quede limpia. Si al deslizar, suena un chirrido, indica que la fibra está limpia. A continuación, vas a insertar la fibra en la cortadora. Abre las dos abrazaderas de la cuchilla y coloque suavemente la fibra en el lado izquierdo. Cierre la abrazadera, para sujetar el amortiguador de fibra en su lugar. Asegúrese de que la fibra esté recta, y luego mueva la rueda de trazado hacia el frente de la cuchilla de corte. Cierre suavemente la abrazadera derecha para sujetar la fibra y empuje el bloque hacia atrás para cortarla. Luego, levante la cubierta de la empalmadora y suéltela. Suba ambas abrazaderas y coloque la fibra en las ranuras en V, para luego cerrar la cubierta del soporte. Ubique la fibra al borde del electrodo pero sin tocarlo, puede guiarse por la gráfica dispuesta en sus pantallas. Repita el proceso con la otra fibra, pero no olvides primero colocar el smooth termoencogible o splice autoadhesivo. Ahora, corta la chaqueta exterior y tira el cianoacrilato, para luego limpiar la fibra con una toallita húmeda.
Cierre la tapa y verifique la precisión del ángulo de corte, así como la alineación de las fibras. Si hay un error de alineamiento, debe repetir el proceso. Si las fibras están alineadas, presione el botón Set para ejecutar el empalme. Abra ambos soportes de sujeción, y deslice la funda protectora hacia el centro del empalme, para cubrir la parte expuesta. Luego, inserte el empalme en el horno calentador, y cierre la tapa. Esto tomará aproximadamente 30 segundos. Una vez que la unidad emita un sonido, será un indicativo que el proceso ha finalizado. Manipulación de filamentos. Tenga precaución al aperturar una caja existente. Si la caja o mufa no cuenta con las condiciones idóneas de trabajo, no le intervenga. Tome fotografías y entregue datos de ubicación y cable asociado para escalar con el área correspondiente y programar su recambio. Ejecute la revisión de la caja en una mesa de trabajo firme. Inspeccione que posea todos sus elementos, puntos de sujeción de los cables, amarras, bandejas, tornillos y sellos. Si es necesario agregar un cable adicional, se debe evaluar que exista al menos un puerto de acceso libre y al menos una bandeja disponible. Si se requiere intervenir un filamento, se debe verificar con un medidor de tráfico y asegurar que no posea servicios activos. El medidor posee cabezales individuales para los distintos tipos de fibras, pigtails y jumpers, desde 250 micrones hasta 3 milímetros. Recuerde mantener el medidor por un espacio no menor a 30 segundos, ya que existen enlaces de potencia pulsante. Métodos y manipulación de filamentos en mufas o cajas de empalme. Si se requiere intervenir un filamento, se debe verificar con un medidor de tráfico. No se permite realizar empalmes improvisados entre cajas o bandejas. Cada bandeja debe estar debidamente asegurada al cuerpo de la caja, sin que atenúe o presione algún filamento. Evite atenuaciones y altos picos de reflectancia en los empalmes. El filamento o servicio que va a manipular debe quedar con parámetros óptimos. Siga las recomendaciones del fabricante para enrutar o derivar los filamentos entre las bandejas. Asegúrese siempre que el cierre de la caja no atenúe los filamentos, minitubos o el mismo cable. Posterior al cierre, valide que no existen servicios degradados, caídos o cortados que generen falla en enlaces de terceros.